Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Os quiero dar las gracias en nombre del rector de la Universidad Complutense de Madrid por asistir a esta primera sesión que tenemos de los Jueves Complutense en San Lorenzo del Escorial, en este cuartel de inválidos, que bueno, amablemente pues, también compartimos con la Alcaldía de San Lorenzo. Muchas gracias a todos de verdad por estar aquí en esta inauguración y en primer lugar bueno, pues doy la palabra al teniente alcalde. Pues muchas gracias, bienvenidos a esta vuestra casa, como no puede ser de otra manera. Agradecer a Maripaz toda la colaboración que presta al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, agradecerte que estés en nombre del rector, de Joaquín, que se ha excusado. Yo excuso por mi parte a la alcaldesa que no ha podido asistir, que les hubiera gustado a ambos inaugurar esta actividad en el cuartel de inválidos, un proyecto muy ilusionante tanto para la Universidad Complutense como para el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Hoy ya es una realidad, se une a la programación que ya se efectuó el verano y a algunas conferencias que ya se han impartido, pero arrancamos con estos Jueves Complutenses de San Lorenzo, una actividad que esperamos que pueda desarrollarse de manera continua durante todo el invierno y muy especialmente en los cursos de verano, que sin duda llenarán nuestras calles de actividad, de estudiantes, de docentes. Bienvenidos a todas las autoridades académicas, a todo el público que hoy nos acompaña de San Lorenzo. Veo muchas caras conocidas del municipio y yo sin más daría la palabra a Maripaz, que sin duda nos contará un poco más de la actividad que vamos a desarrollar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. La verdad es que esto no habría sido posible sin el apoyo también de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid y que al frente su directora. Gracias por toda la organización y bueno, que sea todo un éxito. La verdad que comenzamos hoy, pero que se repita por muchas veces y que sea un éxito. Maripaz, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Si no, cojo el micrófono otro aquí, me da igual. Vale. Querida vicerrectora, querido primer teniente alcalde, querida profesora Vallet, queridos profesores que también van a participar en el curso, Luis. Muy buenas tardes. Gracias, autoridades académicas, municipales, señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí. Quisiera comenzar mis palabras confesándoles la grandísima ilusión con la que el equipo de la Fundación de la Universidad Complutense emprendemos este proyecto. Y no es para menos, porque hoy estamos de estreno. Y no es un estreno cualquiera, sino que hoy se hace realidad un nuevo proyecto, los Jueves Complutense en San Lorenzo, que nace con vocación de permanencia y que creemos que está destinado a convertirse en uno de los referentes de divulgación científica y cultural de nuestra universidad. En este proyecto que iniciamos, los Jueves Complutense en San Lorenzo, abrimos un primer ciclo que hemos llamado La investigación complutense sale a la calle, aunque luego, ya les adelanto, tendremos otros ciclos en los que la cultura, el deporte, también saldrán a las calles de San Lorenzo. Permítanme, pues, en apretada síntesis, explicarles cuáles son los dos pilares fundamentales en los que se sustenta la importancia de este primer ciclo de los Jueves Complutense en San Lorenzo. El primer pilar de este ciclo es poner en valor el conocimiento científico. Todo lo que nos aporta nos enriquece como sociedad y como individuos. El modo en que estos conocimientos pueden ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Y el segundo pilar es que sean los propios científicos
justamente quienes acepten el reto de compartir y divulgar ese acervo de conocimientos a la sociedad. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Porque como individuos aislados tenemos un conocimiento bastante limitado sobre nuestro mundo y sobre cómo funcionan las cosas. Los grandes avances del conocimiento en la humanidad han propiciado una creciente especialización del conocimiento. Cada uno sabemos de lo nuestro, pero en general las personas solemos saber muy poquito, por ejemplo, de medicina, de huesos, de cómo se produce la energía eléctrica, de cómo prevenir el suicidio o incluso no sabemos cómo arreglar las luces de nuestro coche o nuestro ordenador cuando se nos estropea. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo en que poder acceder a los conocimientos de los expertos y que estos saberes expertos estén cada día más al alcance de todos es muy importante. Algunos de ustedes estarán pensando, cierto, pero gracias a los avances tecnológicos, los medios de comunicación e incluso la inteligencia artificial, hoy podemos consultar toda esta información en Internet. Y de este modo estamos viviendo unos tiempos en que todo el mundo, al menos quienes mantengan o manejen bien esas tecnologías, podemos acceder fácilmente a los conocimientos. Sin embargo, este acceso generalizado al conocimiento, un hecho sin duda positivo, ya que los saberes de los expertos están como nunca al alcance de todos, está generando en nuestra sociedad un efecto negativo y preocupante, del que poco se habla y lo llamamos ilusión de conocimiento. La ilusión de conocimiento es la tendencia que tenemos los seres humanos a percibirnos como conocedores de una materia, como si fuéramos verdaderos expertos, y eso tan solo con informarnos de una manera superficial y parcial a través de Internet o incluso de las redes sociales. Esta tendencia a sentirnos expertos por meramente consultar en Internet sobre un tema está muy relacionada con lo que se conoce en psicología como el efecto Dunning-Kruger. Este efecto se refiere al resultado encontrado en varios experimentos científicos en los que se ha demostrado que las personas que tienen menos conocimiento sobre un tema son precisamente las que más propensas son a sobrevalorar sus conocimientos. Esto explica que asistamos a diario a debates en los medios de comunicación donde muchos legos hacen afirmaciones como si fueran auténticos expertos y como si para los oyentes lo que dicen los legos y los expertos fuera igualmente válido, independientemente de la preparación de quien lo dice. Por eso, esta actividad que comenzamos hoy aquí, no solo pretendemos, como hemos dicho, potenciar el conocimiento y darle la relevancia que merece, sino también, y no menos importante, hacerlo de la mano, de la voz, la experiencia de quienes han dedicado su vida a generar ese conocimiento, nuestros expertos científicos. La Universidad Complutense de Madrid, la universidad presencial más grande de España, cuenta con cientos de expertos del máximo nivel científico que encabezan los rankings de sus especialidades y atesoran un conocimiento de valor incalculable. Con este ciclo de los jueves Complutense en San Lorenzo, pretendemos traerles aquí el conocimiento científico de las manos de nuestros más prestigiosos profesores, y también para que el saber no se quede en los artículos científicos, no se quede en los congresos, sino que la ciencia salga a la calle. Y que sus enseñanzas, las de nuestros científicos, se instalen pues, en nuestros hábitos, en nuestra cotidianeidad, ayudándonos a comprender y a enfrentarnos mejor al mundo en que vivimos. Les vamos a traer temas tan relevantes como, por ejemplo, de qué modo podemos enfrentar las dolencias que tenemos, los tratamientos que podemos elegir, pero también les invitaremos a comprender el universo y cómo mejora
por ejemplo, la nanociencia a nuestras vidas, que será la próxima conferencia de los jueves, el próximo día 4, nos contará un experto científico cómo la nanociencia contribuye a mejorar nuestras vidas, ¿no? Nos adentraremos en los secretos de la Antártida. Los científicos nos ayudarán a comprender la evolución humana y el cambio climático y, desde luego, a saber más sobre economía, la economía española en el contexto de la economía global. Incluso aprenderemos cómo favorecer un envejecimiento saludable y alargar nuestra vida. Estos y otros muchos temas de interés serán abordados por nuestros expertos complutenses de forma amena y didáctica, sin las interferencias de la desinformación y a salvo del efecto Dunning-Kruger. ¿Y qué mejor lugar para poder poner en marcha esta iniciativa de San Lorenzo que San Lorenzo del Escorial? ¡Buah! Referente cultural y turístico, y encima en esta emblemática edificación. Este antiguo cuartel, con sus espacios abovedados, que en tiempos del rey Felipe V daba refugio y cuidado a los veteranos de guerra y a sus familias, es hoy lugar de conocimiento, sede para la difusión científica y cultural. De hecho, gracias a la estrecha relación de colaboración entre la alcaldía y nuestra universidad, aquí se desarrollarán en el mes de julio nuestros cursos de verano complutense, que llevan en este precioso municipio desde hace más de 36 años y que este año van a sobresalir aún más de la mano de nuestra directora, que hoy también nos acompaña aquí, Natalia Buin. En estas instalaciones ya se están desarrollando desde hace semanas otras actividades formativas, como decía el primer teniente alcalde, de diversa índole, como la presentación que hicimos de las jornadas sobre Clara Campoamor. Y a partir de ahora, todos los jueves a las 6 de la tarde tienen ustedes una cita aquí, en los jueves complutense en San Lorenzo. Por eso, permítanme reconocer públicamente la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y la implicación especial de su alcaldesa y de su primer teniente alcalde y de todo el equipo que nos está acompañando hoy aquí. Muchas gracias también por asistir a esta inauguración. Permítanme que haga extensivas mis palabras de agradecimiento a las entidades colaboradoras, Novartis, Hyundai, CLS, Sekirins, Signe, CREAF y Rodilla. A todas ellas estamos muy agradecidos. Invitamos a otras entidades a que apuesten por las actividades de la Universidad Complutense en San Lorenzo. Gracias, por supuesto, a nuestro queridísimo rector y a su equipo. Gracias, vicerrectora, por el apoyo, por estar hoy aquí, por su confianza, y a todo el equipo por apoyar este proyecto. Gracias al cariño y al compromiso de nuestros investigadores con la Fundación. Gracias a las facultades que se han implicado hasta ahora también en su difusión. Y permítanme también terminar agradeciendo a ustedes su presencia y al fabuloso equipo de la Fundación de la Universidad Complutense, que en un tiempo récord y dejándose la vida en ello, como en todo lo que hacen, han conseguido sacar adelante estos jueves complutenses en San Lorenzo, con la ilusión de que sean de su interés nuestros jueves y que la ciencia complutense contribuya a mejorar sus vidas. Permítanme terminar con una frase de una gran científica, Marie Curie, la primera mujer en ser galardonada con el Nobel, aunque luego se llevó también otro Nobel más. Ella decía: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y a continuación vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Tenemos con nosotros a María Vallet, catedrática de Química Inorgánica,
Muchísimas gracias de verdad, María, por estar aquí con nosotros acompañándonos y sobre todo inaugurando bueno, pues este ciclo, ¿no?, que comenzamos hoy, y no podía ser con una científica mejor que contigo. De verdad, sinceramente, muchas gracias. La ponencia es Buscando soluciones para los huesos rotos o enfermos. María, tienes la palabra. Gracias. Antes. Bueno, para inaugurar, como decía nuestra querida vicerrectora, para inaugurar hoy este ciclo de conferencias de los Jueves Complutense en San Lorenzo, nadie mejor que una de las científicas e investigadoras de mayor prestigio en nuestra universidad, en nuestro país y a nivel internacional. La profesora María Vallet es catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, pero también es complutense de formación, por lo que he sabido, y aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, se doctoró en Ciencias Químicas en nuestra universidad. Su intensa actividad investigadora se refleja en más de 6.000 artículos publicados y una veintena de libros. Sí, lo han oído bien, lo han oído bien. ¿Están ustedes sentados? 600, bueno, me da igual. A mí me pasa con esto como con la altura, pasando de 1,85 me da igual. 600 artículos y una veintena de libros. Bueno, yo creo que solamente con eso ya se dice todo, ¿no? Pero además hay que decir que es el científico, y lo digo en genérico a propósito, porque entran aquí científicos y científicas, el científico más citado en el campo de la ciencia de materiales en la última década. Bueno, podría decir mil cosas, ha expuesto sus investigaciones en más de 300 congresos internacionales, a ver si ahora van a ser 3.000, no, 300. Y está situada en el top de los científicos europeos en el área de las ciencias de materiales y en el top de los 5 científicos europeos en materiales bioquímicos. Bueno, todo es el top. Lidera diversos grupos de investigación científica, todos ellos del máximo nivel y relevancia, y forma parte de numerosas instituciones científicas nacionales e internacionales de gran prestigio. No voy a enumerarlas todas, pero por decir algunas, pertenece a la Real Academia de Ingeniería y la Real Sociedad de Química de España o al Comité Rector del programa Ciencia por la Paz de la OTAN. Además es doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco y por la Universidad Jaume I de Castellón. Es reconocida como pionera en su campo y ha recibido diversos premios y reconocimientos, muchos, nacionales e internacionales, entre los que voy a destacar el Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo o el Premio Franco-Español de la Sociedad Francesa de Química. Y por si esto fuera poco, la profesora María Vallet es una convencida del papel de la ciencia en la sociedad y ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de que los científicos lleguen al público, lo que hacemos en este caso, que vayan a la calle, ¿no?, con sus conocimientos. Tengo que decir que he descubierto hoy mismo que ella hacía vídeos ya hace más de 8 años, vídeos docentes para que pudieran aprender en los colegios sobre los temas que ella enseñaba. O sea que además de esto tengo que añadir que es una adelantada a su tiempo. Y por si esto fuera poco, tengo que decir que si podemos medir la talla de las personas en lo que se las quiere, creo que la talla que tienes es también la de un jugador de baloncesto o más. Porque en la Fundación la verdad es que todo el mundo te adora. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor y un placer presentar a la profesora Vallet y su conferencia Buscando soluciones para los huesos rotos o enfermos. Muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos.
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la Fundación, a todos los amigos nuevos que acabo de conocer ahora, a los que conocí hace un montón, a Santi, que se me ha puesto ahí detrás y es el responsable de que yo esté hoy aquí, a David, a Javier. Ha sido un gusto volveros a ver después de tanto tiempo. Para mí siempre la Fundación ha sido mi casa y por tanto estoy súper encantada de estar aquí, aunque sea el responsable Santi. Bueno, y gracias también, por supuesto, a la Universidad Complutense, evidentemente, la fundación es de la universidad. Y gracias al Escorial por la acogida en este magnífico sitio. Voy a contaros un poco lo que cuando me llamó, me parece que fue David, sí, ¿verdad? Una noche me dijo David, dame un título. Y se me ocurrió ese luego, digo, podría haber puesto otro título, pero bueno, yo creo que encaja con lo que os voy a contar. Nosotros, en la investigación que hacemos, pues hemos trabajado fundamentalmente en biomateriales. ¿Biomateriales qué son? Pues son las piezas de repuesto para el cuerpo humano. Vamos cumpliendo años, igual que los coches pasan la ITV, pues nosotros tenemos que también pasar la ITV y cada vez con más frecuencia, porque cada vez vivimos más. Y el vivir más supone pues que tenemos que pasar más ITVs y tenemos que sustituir muchas cosas. Mientras hablo podéis ver las imágenes y así no las tengo que contar, pero ahí tenéis. Yo creo que no se me ha olvidado nada de las piezas de repuesto que se pueden utilizar. Y además deciros que eso, fijaros, ahora estamos acostumbrados a todo tipo de prótesis y conocemos a todo el mundo, mucha gente a nuestro alrededor que las tiene. Pero yo quiero que hagáis una reflexión, que es que, por ejemplo, la primera prótesis de cadera se puso en Oxford en los años 50 y en España no llegaron hasta los 80. Ahora ya está a la orden del día. Antes, hasta esa fecha, cuando alguien se rompía la cadera, la metían en la cama hasta que se moría, pero no había otro remedio, que eran 15 días. O sea que fijaros, en muy poco tiempo, os estoy hablando de hace 50 años. O sea que esto ha cambiado mucho. Y las piezas de repuesto también, cada vez hay más. Y en eso trabajamos en mi equipo, en algunas de estas piezas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo va eso. O sea que tenéis ahí, en el lado de la izquierda, un poco lo que se cambia ahora. Pero claro, eso es el hoy. Y hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, buscar soluciones, empezamos a vivir más, se empezaron a fabricar piezas de repuesto que eran para sustituir o reparar. Pero ahora ya no estamos pensando en eso, estamos pensando en regenerar. Y para regenerar, que lo hace de forma natural, por ejemplo, en las salamandras, pues es más complicado. Y en eso es en lo que estamos investigando ahora, que es lo de la ingeniería de tejidos, la terapia celular y la terapia génica. En eso estamos investigando ahora y seguro que la próxima generación pues le parecerá eso tan arcaico como nos puede parecer ahora los DVDs, las citas de vídeo de VHF, pues algo similar, porque ya se hará todo de otra manera. Pero bueno, estamos aquí y ahora y yo os voy a hablar del aquí y ahora. Cuando se empezó con los biomateriales, pues los predecesores podían ser el Capitán Garfio o el pirata Patapalo. Después de eso se llegó incluso a poder ganar Olimpiadas. Pero centrando un poco eso tan grande que os he puesto, pues ¿en qué es lo más normal en estos momentos de piezas de repuesto? Pues son los implantes dentales, la liberación de fármacos, la piel artificial para quemados, por ejemplo, las prótesis de cadera y rodilla, que están a la orden del día. Aprovecho para deciros que el día 8 de abril, de 5 a 7 y media, en la Fundación Areces, de la cual soy consejera científica, montamos una mesa con médicos en donde se va a hablar de todo tipo de prótesis. Y ahí no soy yo yo voy a hablar, pero no solo yo. Lo importante es que van a hablar médicos, que son los que ponen todo eso, porque claro, aquí nosotros somos los que hacemos, pero el que lo hace, el paciente lo sufre o tiene la suerte de usarlo, pero realmente el cliente es el médico, que es el que sabe lo que hace falta y lo que lo pone. Bueno, pues apuntaros eso,
porque al que le interese, además eso también, además de presencial, se puede hacer en diferido, pero os tenéis que inscribir. Bueno, pues además de las prótesis de cadera y de rodilla, también los órganos artificiales. Cada vez habréis oído hablar más de riñones, de corazones artificiales, andamios, que ahora también veremos lo que es, y luego todo lo que es la fontanería. La fontanería es todo lo de arterias, válvulas, corazón. Bueno, ¿cuáles son los pasos que damos? Pues nosotros estamos ahí en el primero, que es en la fabricación de biomateriales, en la investigación en biomateriales. ¿Qué materiales? Por eso os decía Paz lo de que yo trabajo de ciencia de materiales en eso. Y bueno, el siguiente tiene que ser los ingenieros, que son los que hacen las prótesis. Luego vienen todos los ensayos preclínicos y clínicos, todo lo que es la homologación y normativa, exactamente igual que se hace con los fármacos, para que se llegue después a la aplicación en medicina, en el esto. Pero fijaros, esto lo voy a poner muy rápido, pero quiero que lo veáis todo ese circuito, porque ahí no trabaja solo uno o dos tipos de científicos, sino un montón. Es un campo multidisciplinar en donde tiene que hacerse un montón de cosas que tenéis ahí y que como esto se está grabado luego lo podéis ver mejor, pero en donde realmente bueno, el tratamiento, espérate que me he ido muy deprisa, aquí, esto tarda 10 años, desde que tenemos la idea y nos ponemos a trabajar hasta que llega al hospital, al clínico, son 10 años. Y bueno, pues la historia de esa prótesis es equivalente a la de los fármacos, exactamente igual. Tiene las fases correspondientes, la homologación, los ensayos también en clínicos, hasta que llega al paciente. Todo eso son 10 años, o sea que el tiempo es largo. De las cosas que os he dicho de huesos, os he puesto huesos rotos enfermos, pues de lo que más suena ahora en todas partes la osteoporosis. Claro, la osteoporosis, fijaros, a mediados del siglo pasado la gente no conocía la osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque se moría antes de tenerla. Claro, la vida media en aquellos momentos estaba en torno a los 50 años. Y entonces, claro, no, cuando ya se empezó a vivir un poco más, ya en los 60, 70, 80, se empezó a hablar de huesos de cristal, porque tampoco sabían lo que era, pero veían que había bueno, pues muchos momentos en donde había muchas roturas que no se explicaban. Ahora ya sabemos todos, no hay aquí nadie en la sala que no sepa lo que es la osteoporosis. Y ahí lo tienen, un hueso sano de una chica joven y un hueso osteoporótico de una persona anciana. Son huesos mucho más porosos, por tanto mucho más frágiles. Luego voy a volver a esto, no me quiero meter mucho aquí. ¿Cómo trabajamos para reparar los huesos en esa primera etapa que os decía? Primero sustituir y reparar, ¿no? No regenerar, pero de alguna manera, vamos a decir, apañar un hueso roto. Pues para eso, bueno, lo primero naturalmente es el propio hueso, o hueso de animales, o hueso de muertos, pero esos tuvieron en su vida sus problemas. Ahora eso está resuelto hasta que llegue otra cosa. Y era con huesos de humanos, con banco de huesos de humanos, al principio del SIDA no se sabía que esos huesos podían pasar el SIDA. Y en animales, pues las vacas locas. Entonces fue el momento en donde se dijo, ¿por qué no hacerlo artificial? ¿Por qué no hacerlo artificial y nos quitamos de eso? Claro, la regla de oro siempre es el hueso natural, eso fuera de dudas, pero una alternativa puede ser hacerlo artificialmente en el laboratorio, que es lo que hacemos nosotros. Y tenéis ahí abajo, nosotros lo hacemos en forma de polvo, de piezas porosas, de piezas densas, andamios, que luego veremos lo que es, o recubrimientos. De todo eso ya lo podemos hacer y eso es una solución para los huesos. Pero no solo es la osteoporosis, también tenemos el tema del cáncer, el tema de la infección que afecta a los huesos. Y eso fundamentalmente es más preocupante en los adultos ya mayores. Voy a llamar adultos mayores en vez de decir viejos, ¿no? Porque muchas veces se producen las 3 enfermedades al tiempo. Claro, el médico, si tuviera algo que pudiera dar para curar las 3 cosas al tiempo, en vez de dar una para uno, otro para otro, otro para otro y llevar una maleta de pastillas, sería mejor, ¿no? Y eso es lo que a mí me movió en un momento dado, a instancias del que era entonces vicerrector de la Complutense, que me forzó a pedir un Advance Run en hacer este proyecto, que es lo que yo os voy a contar, que es en el que he trabajado y sigo trabajando desde hace 6 años. Bueno, pues
Vosotros sabéis también, ahora todo el mundo sabe, ¿quién no sabe aquí? ¿Quién no sabe lo que es la vacuna del COVID? Si nos hemos vacunado todos, si estamos aquí vivos gracias al COVID, si hemos dado premio Nobel a las personas que nos han conseguido en un tiempo récord tener a nuestra disposición. Pues eso está basado en una cosa que tenéis ahí, en nanotransportadores clásicos, en liposomas, ¿vale? Y todo el mundo sabe ya lo que es un liposoma. Pero esos liposomas tienen sus ventajas, y después de lo del COVID no lo duda nadie, pero sus inconvenientes. Todos sabemos cómo han sido esas vacunas, había que almacenarlas a temperaturas muy bajas, y se abría ya, bueno, lo sabéis todos, no lo voy a repetir. Nosotros lo que pensamos fue en hacer, a mí se me ocurrió esa idea, que bueno, pues en su momento no es que fuera genial, es que yo me fui de químicas a farmacia, y era una cosa que en químicas era normal, que era buscar materiales mesoporosos de sílice, que ahora os diré que es para transformar alcoholes en gasolinas, por tanto usarlos en catálisis, y al llegar a farmacia dije yo, bueno, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie meter aquí fármacos para liberarlos de forma controlada? Si parece bastante, si la química es equivalente, si la cinética puede ser, habrá que hacer ajustes, por supuesto, pero el mismo material puede servir para esto. Bueno, pues entonces yo empecé a trabajar con esos materiales, que son materiales mesoporosos de sílice. Estas microscopías se han hecho en la Universidad Complutense, en el Centro de Microscopía, y podéis ver que son, bueno, pues unas esferitas. Ahora vamos a hablar del tamaño, chiquitito, pero veis que tienen ahí muchísimos poros. Para que os hagáis una idea, si yo me mido mi altura en nanómetros, pues mido 1.700 millones de nanómetros, es mi altura. Y si miráis el espesor de cualquiera de vuestros pelos, pues son 80.000 nanómetros. Bueno, pues esas particulitas que hacemos en el laboratorio y que habéis visto en la microscopía antes, miden 100 nanómetros. Y los poros que también acabáis de ver y vais a volver a ver porque os voy a machacar con ello, pues miden entre 2 y 3 nanómetros. Y los fármacos están en torno al nanómetro. O sea que ahí se puede, primera cosa que vemos, cargar muchísimo, meter mucho fármaco en una cosa muy pequeñita. Eso no lo pueden hacer los liposomas. Y además, en esas, ahí volvéis a tener, es que yo desde aquí lo veo mal, pero vosotros creo que lo veréis bien. Están las imágenes de microscopía electrónica a distintos aumentos, la de abajo a más aumentos, ampliamos un poquito la parte de arriba, y veis perfectamente los poros. Y en esos poros es por donde metemos los fármacos, ¿vale? Entonces nosotros en esas nanopartículas dentro vamos a poder meter muchas cosas y fuera vamos a poder pegar químicamente, y luego os explicaré por qué, vamos a poderles enganchar también muchas cosas. Porque claro, no solo es cargarle el fármaco para que lo lleve, sino para que lo lleve a donde tiene que ir, no a cualquier sitio, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que nosotros hemos hecho. Ahora hay un vídeo que os va a explicar muy bien, de los que decía antes Paz, o Maripaz, ¿cómo es? Maripaz. Pues los que decía Maripaz que hago cada vez que teníamos un resultado tal. Aquí explico el proyecto. Pueden sufrir varios tipos de enfermedades, tales como cáncer, osteoporosis e infecciones. La nanopartícula de sílice mesoporosa aporta soluciones a estos problemas. Se pueden diseñar partículas específicas para cada caso concreto. Los científicos las diseñan antes de pasar a fabricarlas y guardarlas con ayuda de una caja de herramientas, para luego organizarlas en una biblioteca-almacén. Unas piezas son para meterlas dentro de la nanopartícula y otras para decorar su superficie. El interior de la nanopartícula está destinado a albergar los fármacos, antitumorales tóxicos, biomoléculas para combatir la osteoporosis o antibióticos capaces de derrotar a las bacterias infecciosas. El exterior se utiliza para añadir especies que dirijan a las nanopartículas a su diana, que las hagan invisibles al sistema inmune y estímulo-respuesta para hacerlas inteligentes. Para evitar la liberación anticipada de fármacos durante el viaje de la nanopartícula por el torrente sanguíneo, desarrollamos nanotapones para cerrar los poros y evitar que se escapen los medicamentos, o se diseñan recubrimientos completos de la nanopartícula. Cuando llegan a su destino, el tejido enfermo, se aplica un estímulo que hace saltar los tapones, dejando que salgan los fármacos que permanecían encerrados. Los estímulos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, radiación ultravioleta, ultrasonidos o señales magnéticas.
En el caso de la osteoporosis, las nanopartículas esperan la aparición de una señal interna que libere las biomoléculas activas. Las nanopartículas antiinfección pueden penetrar el biofilm fabricado por las bacterias y liberar los antibióticos para que las destruyan. Las cargadas con citotóxicos pueden matar las células cancerígenas sin dañar a las células sanas. En el grupo de la profesora Bayet desarrollamos nanopartículas muy versátiles y podemos prepararlas para curar una dolencia concreta. Cuando el médico nos pida una conformación definida, en el laboratorio seleccionamos las piezas y completamos el montaje. El chasis es la nanopartícula y la caja de herramientas nos suministra las piezas necesarias para completar la nanopartícula personalizada para cada paciente. Bueno, pues esta es un poco la idea. Entonces yo os empezaba a decir, nanotransportadores ya hay, los liposomas, que los hemos usado en nuestras vacunas. Si ya se ha investigado, ya hay un nanotransportador, ¿por qué hacer otros distintos, ¿no? Entonces, lo de, bueno, pues simplemente por modificar y eso, no. Primero, antes de empezar una investigación, hay que pensar qué va a aportar y si realmente eso va a merecer la pena, todo el esfuerzo que se haga en dinero, en tiempo y en trabajo. Entonces, ahí sí, porque fijaros, en un liposoma, bueno, lo primero, ya lo insinuaba hace un momento, son muy inestables, por eso las temperaturas muy bajas para poder conservarlos, etcétera, etcétera. Y cargan muy poco. Esos puntitos rojos es lo que cargan, muy poco. Sin embargo, en esos materiales de sílice, que son, para que lo entendamos, como un granito de arena de la playa, solo que de un tamaño muchísimo más pequeño y lleno de poros. La sílice es mucho más estable. Los materiales inorgánicos son mucho más estables que los orgánicos, que son más frágiles. Entonces, tendrían más estabilidad y, sobre todo, con esos poros, que cada partícula tiene 1.400 poros, de 100 nanómetros de largo cada uno. Si cada fármaco, cada molécula es 1 nanómetro nada más, imaginaros la carga que hay. Puedo cargar muchísimo en un sitio muy pequeño. Entonces, ¿vale la pena? Evidentemente sí. Entonces, bueno, pues y además hemos hecho una publicación con Gabizones, un israelí, que ahora el pobre pues, está en guerra, pero que este hombre fue el padre de la doxorubicina, que fue el primer fármaco que se hizo contra el cáncer. Y él, al oírme en una conferencia, me dijo, ¿por qué no hacemos un paralelismo y vemos tus partículas y las mías? Y está publicado. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas partículas? Pues lo primero, las cargamos. Luego, claro, como son muy pequeñas, una cosa muy pequeña trata de aglomerarse. Si se aglomera ya no tenemos una cosa pequeña, lo que tenemos es un mejunje. Entonces hay que buscar algo que lo disperse, que evite que una partícula se una a otra. Después hemos dicho que queremos que vaya al sitio donde hace falta, no a cualquiera. Por tanto, tenemos que poner lo que se llama elemento de targeting, o sea, de direccionalidad, para que vaya al tejido que queramos. Y luego no queremos que se empiece a escapar el fármaco según va circulando por el torrente sanguíneo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues taparlo, poner tapones, que es el rojito que tenéis ahí. Y una vez que llega a destino, pues tengo que aplicar un estímulo para que los tapones salten, se abran y suelte el fármaco. Y eso lo hacemos, hemos hecho los estudios in vitro, en animales, y ahora pues se están haciendo en un caso de compasivo, se está probando en humanos porque todavía queda mucho trabajo para que llegue eso a la clínica. Bueno, pues esas nanopartículas, ¿quién las va a usar? Las van a usar los médicos. Entonces el médico, ¿qué es lo primero que va a decir? Mira, a mí no me compliques la vida, que sea fácil, que sea estable, que lo coloque fácilmente. O sea, lo primero hay que pensar que el que lo va a colocar le tiene que ser más útil que complicado en la solución que vaya a obtener. Luego tenemos que tener en cuenta que va a estar en contacto con la sangre, que tiene que ir dirigido a un tejido específico y que luego todo el exceso se tendrá que eliminar por los riñones o por el hígado, que son las versiones normales. Os decía que una de las cosas por las que empezamos a trabajar en esto es porque veíamos que eran mucho más estables que cualquier otro de los nanotransportadores que ya estaban en vigor. Y ahí lo tenéis, aquí hasta los 8 días no hay ningún problema, pero claro, yo no necesito 8 días además, con que esté 24 horas rodando por el cuerpo humano ya va a encontrar cualquier metástasis que tenga, cualquier sitio donde tenga que encontrar
si lo he señalizado bien. Por tanto, cumple esa primera condición. Y la de carga ya habéis visto que también. La podemos cargar por ahí y entonces puedo controlar con el diámetro del poro, con la superficie y la funcionalización, que es muy importante. Porque esto lo fabricamos, lo sintetizamos en el laboratorio por métodos de vía húmeda. Y en esa sílice hay muchos grupos OH, que se llaman grupos silanol, que yo voy a poder cambiar ese grupo OH por otro grupo. Y ese grupo va a ser el que le guste al tejido al que vaya a ir. Y eso también va a ser muy importante. Eso es otra cosa que podemos y hacemos en el laboratorio. Hasta el año 2010, cuando hacíamos esto, pues teníamos que, bueno, lo seguimos haciendo, pero la única manera de estar seguros que habíamos metido el fármaco en los poros era haciendo pues como 10 técnicas diferentes, que ahora no les voy a marear con ellas. Pero en el año 2010, aprovechando uno de estos congresos que decía Maripaz, pues en Japón estaban en ese momento en pruebas un microscopio electrónico. Javier seguro que se acuerda porque estábamos, ¿te acuerdas? Estaban en pruebas y si se le acoplaba a un ILS, que es otro equipo, podíamos ver los elementos ligeros. Con las técnicas de difracción y de microscopía que había entonces, un elemento ligero no se veía porque entraba el haz y tal cual entraba se eliminaba la sustancia. Entonces los productos farmacéuticos, las moléculas no se podían ver de ninguna manera. Bueno, pues en esa prueba nosotros vimos, y ahí lo tenemos, lo de ver para creer, que decía Santo Tomás, ahí lo veíamos perfectamente y podíamos hacer la analítica, o sea que ya veíamos qué es lo que metíamos, si estaba dentro ese fármaco, y cuánto había, cuál y cuánti dentro del poro. Cuando vimos estos, claro, empezamos las gestiones para comprar en el centro de microscopía y ahora lo tenéis, o sea, si lo necesitáis, lo tenéis, los nuevos equipos, gracias a la ayuda, entre otros, de ese señor que está en primera fila. Bueno, una vez que ya teníamos nuestras nanopartículas cargadas y demás, ya sabíamos cómo, queríamos, y por eso si veis en mi firma y eso pone Grupo de Materiales Inteligentes. Y es inteligente es por eso, porque nuestros materiales, cuando les ponemos esas tapas y lo tapamos, pues no sale el fármaco hasta que, si yo ahora tengo aquí, no la tengo porque ahora lo iba a hacer, enciendo y apago la luz, tengo un interruptor, enciendo y apago, lo hago a voluntad. Si me da la gana, os apago y os dejo a oscuras, y si no, vuelvo a encender. Pues con esto lo mismo. Si aplicamos un estímulo que suelte las tapas, sale el fármaco, pero si de repente pienso que ya he soldado bastante, retiro el estímulo y se vuelven a cerrar las tapas. Esos son los materiales inteligentes. Por tanto, nuestras nanopartículas lo son porque podemos aplicar cualquiera de los estímulos que veis ahí y en ese momento saltan las tapas y sale el fármaco. ¿Vale? Bueno, pues si no le ponemos tapas, y eso es una arteria nuestra y por ahí hemos metido nuestra nanopartícula, ¿qué es lo que pasa? Que si no le ponemos las tapas, desde el principio que está en contacto con los fluidos, empieza a soltar los fármacos. Hay que buscar soluciones. Y las soluciones que nosotros buscamos fueron 3. La primera, las tapas que os decía, que es los sistemas estímulo-respuesta, es buscar con puertas moleculares, le decimos en química, que sirven como tapones y que evita que salga el fármaco. O, eso lo hicimos un poco después, pensamos, ¿por qué no lo recubrimos una vez ya cargado a la nanopartícula con un polímero que sea sensible a un estímulo? Lo hicimos con ultrasonidos en este caso. Y entonces, si aplicamos un ultrasonido a ese polímero, cambia la conformación y al cambiar la conformación deja libres los poros, pues sale el fármaco. O sea que fue otra posibilidad, recubrimientos poliméricos que respondan a fármacos. Y la otra cosa sería, pues por ejemplo, en el caso del cáncer, y luego os explicaré por qué eso, pues si buscamos un sistema que nos dé igual que salga, o sea, ese no nos da igual porque es tóxico, pero si yo lo que meto dentro es algo que no sea tóxico, que es una prodroga, que se active solo cuando llegue al tejido tumoral, pues lo que pierdo por el camino tampoco me preocupa demasiado. Si soy capaz de que quede dentro suficiente cantidad para que se active cuando llegue al tejido. Y esas 3 soluciones las hemos utilizado en nuestro grupo de trabajo.
Pero otro de los problemas, habréis oído, seguro que habéis oído, que con el cáncer hay gente que le dan la quimio, bueno, y no os quiero asustar, pero más o menos el 50% al que le dan la quimio no sirve para nada, y al otro 50% sí, pero a previo no se sabe. Y entonces, ¿por qué a unos les funciona y a otros no? Pues porque si les están dando la droga, pero no penetra dentro de lo que es el tejido tumoral y dentro de la célula, pues mata todo lo que hay fuera, pero no mata lo que tiene que matar. ¿Y eso por qué es? Pues por eso. Mirad, ahí tenéis una matriz extracelular sana, y al lado tenéis una matriz extracelular tumoral. ¿Qué diferencia veis? Tiene muchas más rayas, ¿no? Eso es colágeno. Eso hace como si fuera una pared. Impide la entrada. Ya puedo meter ahí mis nanopartículas, se encuentra con esto y no pueden entrar. Eso es lo que pasa cuando no pueden entrar en el fármaco. Entonces nosotros pensamos, lo que hay que hacer es buscar algo que de alguna manera deje que entre, y para eso hay que disolver el colágeno. Entonces lo que hicimos fue a nuestras nanopartículas cargadas unirles cápsulas de colagenasa. La colagenasa disuelve el colágeno. Y entonces, de esa manera, disuelve el colágeno y pueden entrar. Y de esa manera, pues conseguimos llegar al 100% de internalización. Ahí veis el modelo que nosotros habíamos aplicado y eso también hecho en el Centro de Microscopía Electrónica. Veis la nanopartícula y esos muñoncitos son las nanocápsulas de colagenasa que están unidas a la nanopartícula. O sea que lo que os cuento no es que es un cuento, lo que estoy contando como si fuera un cuento, pero es que es verdad, porque ahí tenéis la imagen, y la imagen es una imagen real hecha en el Centro de Microscopía Electrónica. Bueno, por tanto, los dos protagonistas míos, ¿ahí quiénes son? Pues la nanopartícula y, por supuesto, la célula, que es donde tiene que entrar. Hemos visto que tiene que entrar. Y sabemos que todas las células pues tienen bueno, unos receptores en la superficie de la célula. Entonces, cuando yo fabrico la nanopartícula esa donde le voy a meter todos los fármacos y todo lo que queráis, lo que tengo que obtener es una molécula de targeting, una molécula que reconozca a ese receptor para que enganche directamente. O sea, ya con eso vamos a dirigirla a un sitio. Si yo sé que al tejido tumoral o al tejido infectado o al tejido osteoporótico donde lo vaya a mandar, las células tienen un determinado tipo de receptores, voy a ponerle moléculas de targeting porque les va a gustar y van a ir dirigidas allí. Bueno, eso es lo que hacemos. Y la idea, pues eso, fabricar esos nanotransportadores localizados donde tengamos selectividad. Fijaros, uno a otro, o sea, solo va a ir a donde tiene que ir. ¿Eso qué indica? Pues que vamos a tener dosis infinitamente más pequeñas. Fijaros, dejadme que os diga una cosa. Sabéis que está previsto, según la OMS, yo creo que es un poco exagerado, pero así está publicado por la OMS, que en el año 50 va a haber más muertes por infección que por cáncer. ¿Y eso por qué? Porque el abuso de antibióticos, etcétera. Si conseguimos meter los antibióticos solo los que hacen falta, fijaros la cantidad que eliminamos. O sea que también, no solo para el cáncer, sino también para la infección, es una buena cosa, ¿vale? Bueno, pues entonces ese targeting tenemos dos opciones. El pasivo, que se hace siempre, porque cuando hay en el caso del cáncer, por ejemplo, que veis esas masas grises, es el tumor, la masa tumoral, pues siempre en los vasos, en la zona donde está localizado ese tumor, hay como huecos, fenestraciones, por el cual, si pasan por ahí las nanopartículas, van a intentar ir ahí directamente. ¿Por qué? Pues porque ¿quiénes crecen más rápidamente? ¿Las células sanas o las tumorales? Las tumorales. Luego tienen más hambre, necesitan más nutrientes, se las van a llevar. Ley natural. Pero luego puedo hacer lo que es el targeting activo, que es ponerle esas moléculas que sé que les gustan de señalización para que vayan más deprisa. Y claro, la suma de las dos cosas, el pasivo y el activo, con el targeting ese que veis ahí amarillo que le hemos puesto, es lo que permite, mirar lo hemos hecho en colaboración, está hecho en ratones y está en colaboración con el Hospital de la Princesa. Fijaros cómo vemos desde el control hasta el último, cuando tenemos el targeting que va perfectamente a donde está el tumor. Bueno, pues de esa manera nosotros podemos fabricar esas piezas,
esas nanopartículas y tenemos piezas, las que vamos a poner dentro y las que vamos a poner fuera, y podemos hacer toda la ingeniería que queráis. Ingeniería para hacer medicina personalizada, para cáncer, pero también para infección. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque como os he escuchado y no he mirado cuando yo empezaba a hablar, decidme cuánto, porque de segundo... Media hora. O sea, que me vais a dar ¿cuánto más tiempo? No quiero cansarles. Ustedes detrás, porque las de delante no me interesan. ¿Se están entreteniendo? Bueno, pues entonces vamos a poner el vídeo. Venga, el siguiente es un vídeo que en este vamos a ver la infección. ¿Vale? No, se ha pasado. Ahí. Ya, ahí ya lo has pillado. ¿Sabías que el número de prótesis implantadas aumenta cada año? Las prótesis implantadas tienen un riesgo de infectarse de un 0,5 a un 2%, que aunque es un porcentaje bajo, supone un gran número de pacientes afectados, ya que hay que tener en cuenta el elevado número de prótesis que se implantan anualmente. Por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025, lo cual supone 24.000 pacientes afectados por infección, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros. Cuando se diagnostica infección en una prótesis, el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticos, muchas veces con largas estancias hospitalarias. En la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios se necesitará la amputación de la extremidad afectada. Incluso en el 7% de los casos de infección se produce la muerte del paciente. Cuando las bacterias llegan a la superficie de un implante, se adhieren, se multiplican e infectan el hueso. Los microorganismos causantes de estas infecciones son bacterias y la dificultad de eliminar a estos microorganismos radica en su facilidad para impedir que los antibióticos lleguen a ellas. Un mecanismo de defensa de las bacterias consiste en la formación de una película protectora que se llama biofilm. El biofilm es como un castillo que repele los ataques de los fármacos. Así, las bacterias se hacen más resistentes, forman colonias y van generando una película protectora cada vez más gruesa y resistente. Esta estructura es un formidable mecanismo de defensa para las bacterias, pero no deja atravesar los antibióticos, de la misma manera que un chubasquero no deja atravesar el agua. Antes de formar el biofilm y ante el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, las bacterias mutan y se pueden hacer más resistentes. Este es un problema de importancia creciente en el momento actual, puesto que, si no sirven los antibióticos, no se puede tratar las infecciones. En este contexto surge la investigación desarrollada por la profesora María Vallet-Regí, cuyos retos se enmarcan en dos vertientes: prevenir la infección, impidiendo que lleguen las bacterias, y matar a las bacterias, incluso cuando ya se ha formado el biofilm. Su grupo de investigación en biomateriales inteligentes está compuesto por un equipo multidisciplinar de químicos, ingenieros, biólogos y farmacéuticos que colaboran estrechamente con médicos especialistas en infección. En el caso de la prevención, el equipo de investigación de la profesora María Vallet-Regí prepara la superficie de los implantes para que no se adhieran las bacterias y así evitar que se forme el biofilm. En este sentido, lo que hacen es tratar químicamente las superficies de los implantes para que, en su parte más externa, haya cargas positivas y negativas que tengan tendencia a absorber agua y repeler a las bacterias. También se puede prevenir la infección fabricando los implantes con una topología semejante a la flor de loto o a las alas de insectos, que es como la naturaleza impide la adherencia de microorganismos. En el caso en que se ha producido ya la infección por bacterias, hay que poner a punto la segunda estrategia: destruir el biofilm para que puedan entrar los antibióticos y matar a las bacterias, erradicando la infección. La profesora María Vallet-Regí propone el uso de nanopartículas de sílice mesoporosa para matar a las bacterias. Las nanopartículas de sílice mesoporosa son pequeñísimas, 800 veces más pequeñas que el grosor de un pelo y con muchísimos poros, 1400 poros por partícula. Esos poros tienen unos 2 o 3 nanómetros de diámetro y longitud de unos 100 nanómetros, por lo que pueden alojar muchísimas moléculas de antibiótico, dado que cada molécula de antibiótico mide del orden de 1 nanómetro o menos.
El equipo de la profesora María Vallet Regí trabaja en introducir fármacos en el interior de los poros de las nanopartículas y en modificar el exterior de las nanopartículas con moléculas guía para dirigirlas a la zona infectada. Y esto con absoluta especificidad. Los fármacos se alojan en el interior de los poros. La superficie se modifica anclándole moléculas que sirven de guía para dirigirlas a la colonia de bacterias del biofilm, donde actuarían. Dentro del torrente sanguíneo irán buscando su objetivo, el hueso infectado. Una vez allí, si todavía no se ha formado el biofilm, el mecanismo de destrucción sería sobre la propia bacteria, internalizándose dentro de ella. Para conseguirlo, se pueden utilizar pequeñas moléculas aminadas o macromoléculas, como dendrímeros y polipéptidos catiónicos. Así se consigue que las partículas se internalicen dentro de las bacterias y las maten. Si se ha formado el biofilm, el mecanismo será el de su destrucción. Para destruir el biofilm, se incorporan antibióticos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporosa y lectinas en su superficie. Las lectinas son moléculas que reconocen específicamente los mucopolisacáridos presentes en el biofilm y cuando las nanopartículas llegan a él, liberan el antibiótico eliminando la infección. Además, las nanopartículas de sílice mesoporosa pueden albergar diferentes fármacos o cócteles de antibióticos en sus mesoporos que actúen sinérgicamente en el foco de la infección, resultando una terapia combinada. En resumen, podemos prevenir, frenar y o eliminar la infección. Para prevenir la infección, utilizamos materiales con superficies modificadas que inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Para curar la infección, introducimos en el cuerpo por vía intravenosa las nanopartículas cargadas con antibióticos y con una superficie que tiene señales que las orientan y dirigen a su objetivo, el hueso infectado. De esta forma, las nanopartículas de sílice mesoporosa penetran y destruyen el biofilm y o las bacterias. Con todas estas posibilidades, se puede encontrar un tratamiento personalizado, donde un equipo de expertos multidisciplinar sea capaz de diseñar una terapia a medida para cada paciente. Bueno, y la tercera enfermedad, la osteoporosis. Ahí fijaros que también nos sirve porque, bueno, ahí tenéis un hueso sano, como os decía antes, un hueso osteoporótico, ¿veis la diferencia? Evidente. Y entonces, ¿cuándo se produce? ¿Qué diferencia hay de un hueso sano a un hueso osteoporótico? Pues es que cuando hay un equilibrio entre los formadores, las células que forman el hueso y las que lo destruyen, porque nuestros huesos están constantemente renovándose, pues se produce osteoporosis, porque en el momento que haya menos formadores y más destructores, empieza a haber pérdida de masa ósea y, por tanto, los huesos se hacen más porosos, más frágiles. Hay muchas terapias. Seguro que en la sala hay gente que está con tratamientos de osteoporosis, pero en investigación se está trabajando con terapia génica porque se ve que aumenta de forma importante la cantidad de osteoblastos. Y entonces ahí, bueno, se está investigando, pero hay un problema. Se meten los SIRNA con esa terapia génica para aumentar la cantidad de células formadoras, pero tienen una vida media muy corta y pobre capacidad de penetración. Las dos cosas ya las habíamos visto nosotros en otros negociados. Y entonces lo que hicimos fue pensar, bueno, pues si yo tengo prisa, ¿qué es lo que hago? En vez de ir andando, cojo un taxi. Pues nosotros ahí, nuestras nanopartículas, si la terapia génica, si esos SIRNA que nos van a ayudar se van a descomponer, los voy a montar dentro de mi nanopartícula, que va a ser el taxi que me los va a llevar más rápidamente a donde haga falta. Y además, como tengo poros, puedo meterle sustancias como, por ejemplo, la osteostatina, que favorece la formación del hueso. Y de esa manera conseguir... Aquí hay otro vídeo, pero yo no sé si ya estoy poniendo demasiados vídeos y vamos a saltarlo, porque si queréis los tenéis todos en YouTube, en inglés y en castellano, y los veis. Pero lo voy a saltar porque ya os lo cuento así. Haciendo eso, lo hemos hecho con ratones, mirar ahí, pobres ratonas, porque se les ha vaciado para que fueran osteoporóticas, y veis ahí una pobre ratona osteoporótica, y con ese tratamiento, fijaros, no solo frena, sino que vuelve a tener la misma capacidad de generación de hueso como tenéis ahí.
Así que, bueno, pues nosotros para esas tres enfermedades, infección, cáncer y osteoporosis, hemos trabajado con una única nanopartícula, jugando con el targeting, jugando con las drogas que vayamos a meter y jugando con los péptidos que necesitemos. Eso ha sido el proyecto de las más grandes de la RC que hemos tenido, que me concedieron hace 6 años. Si esto funciona, salta la melodía, si no, pues no hemos conseguido nada. Y lo hemos conseguido. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, ya habéis visto las nanopartículas, que le podemos meter cosas dentro, cosas fuera y demás. Empezamos a trabajar con una caja de herramientas vacía. Queríamos solucionar los 3 problemas simultáneamente, que el médico dijera, yo necesito para este paciente este tipo de medicación y poderlo meter. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues de la misma manera que con un juego de Lego. Si tengo un juego de Lego, según ponga las piezas, pues puedo tener una casa, o puedo tener un dragón, o puedo tener un árbol, o lo que quiera. Pues ahí nosotros con esos elementos lo que hemos hecho ha sido, tenemos organizados lo que os he dicho antes, todas las piezas, y hemos hecho una nanolibrería. Para cada enfermedad tenemos lo que nosotros hemos ensayado de elementos de targeting, de agentes terapéuticos y de sistemas estímulo-respuesta. Y entonces, si el médico dice, yo para este paciente necesito estas cosas, nosotros, el chasis es la nanopartícula, igual que un coche. En el coche tenemos un chasis y según le vayamos poniendo, tenemos un modelo otro, según le vayamos poniendo unos aditivos otros, pues exactamente igual, y de esa manera se puede conseguir eso. Pero ya trabajando en esto, y como yo también pertenezco al Hospital 12 de Octubre, en el 12 de Octubre conocí a unas chicas, unas biólogas que trabajan allí, que son personal del 12, y que habían trabajado con células mesenquimales para tratamiento de cáncer de mama. Y ahora os explico por qué os cuento eso. Eso a mí me abrió la pauta de decir, bueno, pues si yo con mi nanopartícula tengo que trabajar en el interior y tengo que trabajar en el exterior. Si yo no trabajo en el exterior porque lo meto dentro de una célula o lo meto dentro de una bacteria, pues químicamente es más sencillo y ya eso me lo va a llevar al sitio que necesite. ¿Cómo lo hicimos así? Pues lo que os decía de estas biólogas, de Paz y de Ana Flores, que ellos habían trabajado con células mesenquimales que veían que cuando había un cáncer de mama, esas células mesenquimales dentro del mismo cuerpo de la mujer se dirigían a donde estaba el tumor intentando solucionarlo. Entonces dijimos nosotros, pues pasan las células mesenquimales de adulto, que tienen todos los permisos, les metemos ahí nuestras nanopartículas cargadas y que sean ellas las que los lleven. Y eso lo hicimos y ha funcionado bien. Y también pensamos en bacterias. Bacterias en donde la idea era eso, a ver si en la superficie de la bacteria se pueden pegar nuestras nanopartículas y si esas bacterias, como tienen flagelos, van hacia donde tengamos con el targeting. Y mirar, estas las fotos de microscopía también hechas en el centro, veis nuestro modelo, cuando no hay nada, y el modelo, cuando ya le hemos puesto las nanopartículas, y veis la imagen que se ve perfectamente pegadas las nanos, ¿no? Bueno, pues eso nos ha permitido hacer estudios en animales, en principio, lo hemos hecho en ratones, para ver que son las células las que nos transportan, perdón, las bacterias, en este caso, las que nos transportan las nanopartículas cargadas. Así que yo les llamo el parque móvil de los medicamentos, porque lo podemos hacer con las nanopartículas, lo podemos hacer con las bacterias, lo podemos hacer con las células. Este es otro, pero no os lo voy a poner, porque así lo miráis en YouTube, lo tenéis, y se llama Taxis para medicamentos. Y es otro vídeo, es por no poneros tantos vídeos que yo creo que ya os vais a hartar. Y quiero terminar con esto que yo creo que es importante, es una reflexión importante. Mirar, en los años, a mitades del siglo pasado, la gente se moría, bueno, pues la vida media era 50, por ahí, más o menos, ¿no? Con lo cual, pues claro,
cuando les llegaba la muerte no tenían ningún tipo de problemas de envejecimiento. Se morían jóvenes, y no tenían problemas. ¿Qué nos pasa ahora? Que vivimos 90 o más. Pues que es muy importante cómo vivamos, porque vamos a tener que tener un envejecimiento exitoso si queremos llegar con las mínimas discapacidades posibles. Ahí tenéis un envejecimiento acelerado, o sea que a partir de los 60 ya esa persona necesita muchas ayudas y muchos problemas. Un envejecimiento normal, que bueno, pues puede llegar a los 80 y tal, y luego un exitoso para los que van a vivir más de 90. O sea que es importante cuidarse. Pero, dejadme que os ponga esto, ¿veis? Ahí es. Nos vamos a morir mucho más tarde, tenemos que cuidarnos más mientras vivimos. Esa es esta. Pero quiero que veáis bien esto, que yo creo que esta imagen es súper interesante. Ay, no, si me voy no me oís. No puedo, es que desde ahí no lo veo. No. Vale, mira, así ya lo veo, lo he derrido. Fijaros en la primera figura que tenéis ahí, es un envejecimiento hace 100 años, o sea, lo que os estaba diciendo, para la gente que del primer cuarto o la primera mitad del siglo pasado. ¿Qué les pasaba? Bueno, pues que vivían poco, pero no vivían discapacitados. ¿Qué nos pasa ahora? El envejecimiento normal actual. Si os fijáis, en rojo está la parte donde vivimos discapacitados, en azul lo que vivimos bien. Antes era casi igual, ahora entre 1/3 y 1/4 de nuestra vida podemos andar bastante fastidiadillos. Y entonces, ¿qué es lo que pretende ahora la investigación con todo esto que os he contado? ¿En qué estamos trabajando ahora? En la medicina regenerativa, que es lo que os decía en la primera imagen, ¿os acordáis? Medicina regenerativa porque ahí lo que queremos es llegar a la misma situación de hace 100 años, pero viviendo lo mismo que vivimos ahora. O sea, que ahí es donde está la investigación actual de todo lo que os he contado ahora. Tenemos el aquí y ahora, pero vuestros hijos, pues seguro que van a llegar a ver eso otro, ¿vale? Luego, otra cosa que con esto ya voy a terminar, es lo importante que es, lo que nosotros hacemos es investigación básica en los laboratorios generalmente. Pero si eso no hacemos un esfuerzo para hacer una investigación translacional para que llegue a la clínica, pues tendremos muchos papers, pero no tendremos ninguna solución. Entonces, nosotros en nuestro equipo sí que trabajamos... ¿Qué? ¿Perdón? No, ya está, ya he terminado. Muchas gracias. Sí. Nosotros, en mi grupo, desde el principio, yo cuando empecé a trabajar con biomateriales, lo primero que hice fue establecer contactos con todos los laboratorios, con todos los hospitales. De hecho, trabajamos con 10 hospitales distintos y de Madrid con 4 o 5, y yo pertenezco al 12 de octubre, para intentar eso. Es que si no hacemos eso, lo que estamos haciendo a la sociedad no le sirve. Y luego os decía también, y eso yo creo que es importante, con esos transportadores que vamos a poder meter allí muchas moléculas y que van a estar constreñidas en un sitio muy pequeño y que va a ir dirigido a donde hay el problema, permitiría a la industria farmacéutica desempolvar muchos fármacos que han tenido que dejarse de lado porque eran tan tóxicos que era más el problema que ocasionaban que la solución que aportaban. Aquí, que sean muy, muy tóxicos no me importa, al revés, mejor. Y eso es una de las cosas que la nanomedicina está intentando. Recuperar viejos fármacos que no se han podido utilizar por su agresividad, porque con estos sistemas podrían volver a utilizarse. Y con esto deciros que muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, María. Ha sido un placer escucharte.
No sé si a lo mejor alguien quiere formular una pregunta, ¿te parece bien? Sí, sí. ¿Alguien en el público quiere Diles que sea facilita. Que sea facilita, que ya habéis visto que no sabe mucho de esto y lo mismo no ha... Bueno. Bueno, te felicito porque nos ha encantado. Y quería preguntarte sobre los protones, que parece ser que es un sistema actual que está en pocos sitios, pero que va directamente al sitio, la prototerapia. Entonces, no sé si realmente eso lo habéis investigado, si creéis que es algo realmente eficaz. A mí, por consecuencias que he visto o efectos secundarios, pues no me gusta, y me ha encantado tu procedimiento de química, de poderlo aplicar y todo lo que nos has explicado. Lo que hace falta es que nos digas cuánto tiempo crees que falta para que realmente sea algo práctico, si hay alguna fórmula que tengáis o algún con los laboratorios o con esto que has explicado, la unión de los hospitales, laboratorios y vosotros como científicos. ¿Cuánto tiempo crees? Y si crees que esto otro de los protones es algo, tu punto de vista. Pues mira, de los protones no te puedo decir porque no lo sé. Y yo nunca digo una cosa si no sé. Entonces, prefiero no decirte, no lo sé. ¿Y cuánto tiempo? Pues yo estimo que en 5 años debería de estar, pero ahora ya está en el tema de que lo que se tiene que hacer son ensayos clínicos. La Unión Europea también está dando mucho dinero para hacer esos ensayos clínicos, pero yo ya estoy, como le decía Maripaz, yo ya soy canica, ya me voy al hoyo. Así que tendrán que hacerlo otros. Pero es importante, ese último paso es muy importante, porque está ya que se lo tienen que llegar. Y yo espero que gente de mi grupo lo haga. ¿Tienes a muchos jóvenes colaborando contigo? Sí, ahora menos, porque bueno, hemos llegado a ser casi 40 cuando estuve haciendo ese proyecto. Y se han hecho tesis y ahora están gente en el extranjero y haciendo postdoc y eso. Pero me he quedado con un grupito que somos, incluido ya 9, donde hay 4 seniors magníficos y luego 3 que están haciendo la tesis ahora, que yo tengo esperanzas, muchas esperanzas con ellos, y yo voy a seguir con ellos, claro. Bueno, yo lo primero que quería agradecerte, porque yo no vengo de este mundo y me he enterado bastante bien de todo, así que te lo agradezco. Gracias. Y bueno, tengo 55, o sea que espero que a lo mejor llego. Tú no sí, sé si... tú llegas. Espero. Y lo que quería preguntar es, me ha llamado mucho la atención el tema de lo de las prótesis, la pinturita que recubría, para que nos entendamos, y yo lo que quería saber es si esa pinturita va a aguantar la vida útil que tenga esa prótesis o puede empezar a desaparecer y puede dejar de ser útil. Te contesto, bueno, claro, como era una cosa así, pero vamos a hablar un poquito de la infección de las prótesis, lo que tuvo el emérito, por ejemplo, ¿os acordáis? De eso vamos a hablar también el día 8 de abril, si te interesa. Ahí van a hablar los médicos que sufren pues la sufre el paciente, pero el médico no sabe lo que sufre cuando hay una infección de este tipo. Entonces, para que te hagas una idea, el 2% de las prótesis se infectan. Eso es una burrada. Porque claro, antes no se ponía ninguna, pero ahora 100 prótesis se ponen enseguida 2. Le tocó al emérito, le podía haber tocado a cualquiera. Pero la infección puede venir por 2 cosas diferentes. No tiene por qué ser por la prótesis o porque el quirófano no estaba suficientemente limpio o porque el personal de quirófano lo ha metido, que también, pero también puede ser que tengas una muela infectada y no te hayas enterado. Y eso o sea, que puede ser infección propia del propio paciente o infección de fuera. También de eso vamos a hablar el próximo día, largo y tendido.
Entonces, claro, las maneras también de aportar todo esto es diferente. ¿Nosotros cómo hemos hecho? Pues tú me estás preguntando, si haces eso, primero eso de momento no existe, está en investigación. Nosotros lo hemos hecho y lo patentamos, pero incluso se interesaron en el MIT, pero al final luego eso no salió. Lo que hicimos fue, tú fíjate, la flor de loto, pues siempre está limpia. Las alas de los insectos. Y esos es que tienen una estructura, una nanoestructura especial, como de pinchitos, que impiden, si llega ahí cualquier suciedad o cualquier cosa, o cualquier bacteria, impide que se depositen. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue eso, hacerlo pues, por métodos físicos súper caros, hacer esa nanoestructura sobre las superficies. Y sí que lo conseguimos, pero claro, el método es súper caro, no sé hasta qué punto y tal. La patente, ya te digo, que llegó al MIT, que estuvieron interesados, pero al final no se ha comercializado. Eso es una de las cosas. Y la otra, dije, bueno, más fácil, pintarlo con una esta. Y entonces, claro, está hecho para que eso dure, pero todas estas cosas hay que probarlas. Entonces yo te puedo decir que funcionar funciona, pero lo que no hemos hecho ha sido hacer un estudio a largo plazo, porque claro, el largo plazo, ¿cuánto es? Es tanto como vive la persona. Entonces eso habrá que hacerlo también. O sea que gracias por la pregunta, que es súper interesante, pero lo que te digo es que no ha habido todavía tiempo suficiente para poderte contestar bien a eso. Disculpa, del colágeno, y que el colágeno hacía una pared que no dejaba penetrar el medicamento o las células estas. En tumores. En los tumores, bien. Yo me pregunto, hoy que al 90% de las mujeres, cuando tenemos una edad, nos mandan el colágeno. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. No, te lo digo, el colágeno nos hace falta, para nuestros huesos nos hace falta el colágeno y está muy bien. Lo que yo te decía es, cuando hay un tumor, dentro de la zona del tumor hay un exceso en la matriz celular, es un exceso de colágeno que impide la entrada de las nanopartículas. Pero son dos cosas diferentes. Si tomas colágeno, sigue tomando colágeno. Bueno, en primer lugar, María, muchas gracias por tu conferencia. Yo ya te conozco mucho y sé cómo estáis trabajando. Pero de las tres áreas que tú has expuesto en la investigación que estáis haciendo, generalmente yo he visto de aquí que más o menos son ensayos in vitro. ¿Cuál tú crees de ellas que puede tener más posibilidades de empezar con ensayos clínicos? Y no, otra pregunta... No, pero no in vitro, en animales. Todo está hecho con ya, ratones perdona, o conejos. Sí, pero, perdón. ¿Cuándo crees que podéis empezar en fase clínica? ¿En qué área? Creo que le he contestado a una persona que me lo ha dicho antes. No, ya, pero por ejemplo, de las tres áreas, ¿cuál tú crees que puede tener más éxito? Yo creo que las tres, porque son, claro, el que tenga osteoporosis para él es más importante la osteoporosis, el que tenga infecciones es la infección, el que tenga el cáncer es el cáncer. Dependerá y un poco lo que te decía de medicina personalizada y cuál es el problema. O sea, esto siempre lógicamente va a ser personalizado. Claro, no vaya, sí. Claro. Con lo cual, esto, por ejemplo, ¿en qué punto tú crees, cuando tú tienes estas investigaciones, que podéis patentar? Bueno, hemos patentado dos cosas, que lo hicimos con una proof of concept que me dieron hice el verde y al año, cuando vimos que nos estaba saliendo todo bien, pedimos la proof of concept, nos la dieron y hicimos dos patentes. Bueno, pues nadie se ha interesado. Ya, bueno, a ver, es que esto es complicado. Bueno, se interesarán, estoy segura. De verdad, lo que pasa es que este tipo de investigación... No, llegamos a invertir y claro. Una la hicimos solo Complutense y otra Complutense con 12 de octubre. Ya. Y pues la extendimos a Europa y... Pues, no. Bueno, pues nada, muchas gracias. Javier quiere, está adelante. Un poco, siguiendo un poco yo sabes, mi tema económico. ¿Tú crees que esto interesa o es factible para las multinacionales farmacéuticas seguir desarrollando esto y si es viable o les interesa? Te acabo de contestar a Mariluz.
Nosotros íbamos con mucha ilusión, Europa también, puesto que nos dio el proyecto para desarrollarlo. La persona que nos ayudaba dentro de las patentes, que era un especialista en patentes, tenía claro que aquello iba a salir y ahí se ha quedado. Bueno, yo creo que ya te hemos tenido ahí un montón de tiempo, hemos sacado un montón de información. María, ha sido realmente un privilegio tenerte aquí dando esta conferencia. Antes no lo he dicho, pero ya que lo preguntaban y lo estaban comentando, la buena noticia de todo esto es que María tiene un montón de discípulos y que además de todo el trabajo que ha hecho ella es una de esas personas que hacen escuela. Y realmente hay mucha gente ahora mismo investigando y siguiendo los pasos que ella ha dado, o sea que realmente eso es una buena noticia para todos los que vamos a tener la prótesis y todos los nanos esos circulando por nuestro cuerpo. Así que realmente hemos aprendido mucho, ha sido súper interesante y no puedo por menos que agradecerle que haya venido aquí. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido súper divertido y los vídeos también. Y bueno, pues voy a empezar emplazándoles a todos ustedes para nuestro próximo jueves Complutense en San Lorenzo, que será el 4 de abril. 4 de abril seguiremos descubriendo cosas interesantes también, en este caso, con el profesor Nazario Martí León, otro de nuestros auténticos investigadores de máximo nivel, y él también nos vendrá a contar qué es esto de la nanociencia y cómo también nos puede ayudar. Para terminar, dar las gracias y decir que les invitamos a tomar algo y es el día de nuestra inauguración y por tanto hoy, gracias a Rodilla que nos ha conseguido este pequeño detalle para poder invitarles a tomar algo, así que si quieren podemos pasar aquí al lado y nuevamente gracias María, de verdad un lujo haberte tenido aquí, es maravilloso pensar que la ciencia puede ayudarnos a vivir mejor y que nos da tanto gracias a personas que han dedicado toda su vida a un fin por encima de sí mismos. Muchas gracias. Gracias.